Buen día, a continuación les hablaremos del libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Vamos a contar una pequeña biografía de Oliver Sacks. Él nació en el año 1933, fue un estudiante brillante, hijo de dos médicos, neurólogo y escritor británico. Pionero de la literatura clínica y fue conocido por haber convertido tragedias neurológicas en relatos fantásticos. Básicamente toda su vida y su trabajo giraron en torno a los enfermos. Bueno, para continuar, quiero mencionarles una de sus frases célebres que me pareció bastante interesante agregarla y dice así: en el examen de la enfermedad ganamos sabiduría sobre la anatomía, la fisiología y la biología. En el examen de la persona con enfermedad ganamos sabiduría sobre la vida. Oliver Sacks. Bueno, prosiguiendo vamos a hablar de una de sus obras más notables que precisamente es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En este libro relata los efectos de los trastornos neurológicos y todas estas historias que cuenta allí en el libro son historias que él vivió con sus pacientes. Gracias a este libro, Oliver Sacks pudo lograr llegar a un público mucho más extenso. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización del libro. El libro está compuesto por 24 ensayos que a su vez están divididos en 4 secciones: pérdidas, excesos, arrebatos y el mundo de los simples. Estas 4 secciones están compuestas por cierto número de ensayos. En el caso de pérdidas está compuesta por 9 ensayos y excesos está compuesta por 5 ensayos. En estas dos primeras secciones habla básicamente de los déficits y compensaciones, haciendo énfasis en el hemisferio derecho del cerebro. Bueno, en la tercera y cuarta parte, en el caso de arrebatos, está compuesta por 6 ensayos y el mundo de los simples está compuesta por 4 ensayos. En estas dos secciones, básicamente cuenta historias de sus pacientes relacionadas con las percepciones alteradas, cualidades extraordinarias que tienen ciertos pacientes con discapacidad intelectual y manifestaciones fenomenológicas. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando de algunos de los casos de este libro que realmente son bastante interesantes. Tomé uno de la sección de pérdidas llamado La Dama Desencarnada. En este caso cuenta la historia de una chica llamada Cristina que tiene 27 años, tiene 2 hijos, trabaja desde casa como programadora, tiene cierto gusto por el hockey, por el ballet, por la programación, por la poesía y bueno, hasta el momento parecía llevar una vida plena hasta que comenzó su afección. Un día Cristina se presentó a una consulta médica porque tenía un dolor en el abdomen. Se le hicieron los exámenes pertinentes y el diagnóstico dictaminó que tenía un cálculo en la vesícula. Y los doctores pues le recomendaron que se extirpara este cálculo lo más antes posible. Bueno, antes de su operación, Cristina tuvo un sueño en el que sentía que perdía la movilidad completa de su cuerpo, le comentó a sus doctores y se le hizo una evaluación psiquiátrica. El primer diagnóstico que se le dio se nombró angustia preoperatoria y el psiquiatra mencionó que era un diagnóstico que tenían muchísimos de los pacientes antes de las operaciones, entonces que era un síntoma muy común. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico de este caso. Eh, Cristina, después de esos sucesos, comenzó a presentar ciertos síntomas sobre una enfermedad. Era incapaz de mantenerse de pie, los objetos se le caían de las manos, tenía movimientos torpes e involuntarios, y todo esto fue causado gracias a la neuropatía sensorial que ocurre gracias al consumo de grandes cantidades de la vitamina B6 o conocida también como piredoxina. Estuve investigando y el exceso de esta vitamina puede causar trastornos neurológicos y entumecimientos en las articulaciones. Bueno, todo esto se centra en el sistema propioceptivo, que es el sistema mediante el cual el cerebro recibe toda la información sobre la posición y los movimientos del cuerpo. Discurso del presidente. Solía decirse a esas personas que aunque fueran muy inteligentes, eh, ellos padecían una afasia global o receptiva más grande, lo que a ellos los incapacita para entender palabras. O sea, por ejemplo, si les están hablando, no te van a entender con total claridad. Esto debido a que ellos solamente le pueden entender a personas muy allegadas, como por ejemplo las amistades, las familiares y los enfermeros o enfermeras que los están tratando. A veces para estas personas que los conocen, que son como los allegados, ellos
no pueden como creer que sean afásicos. Esto es debido a que ellos, en su forma de expresarse, hablan con mucha naturalidad, captando las palabras e imágenes normalmente. O sea, normalmente se le conoce esto con mucha naturalidad. Y o sea, es como si fuera una persona común y corriente, pero con este problema de afasia. Una cuestión de identidad. Luego de que el doctor Sachs tratara a su paciente, él dijo que tenía un pequeño trastorno en la memoria y que por eso era su problema para poder identificar o recordar a ciertas personas. Y es por eso lo que se debe a que él confunda a ciertas personas con otras. Continuamos con otro caso. Este caso pertenece a la sección de arrebato, se llama El perro bajo la piel. En este caso nos cuentan la historia de un chico de 22 años llamado Steve, estudiante de medicina, que abusa del consumo de drogas. La historia como tal comienza con un sueño en el que Steve se convierte en un perro y se encuentra en un mundo lleno de dolores. Al despertar, su mundo es tal y como su sueño, en donde se potencia su percepción visual, pero sobre todo su percepción olfativa. A partir de esto, su realidad empieza a cambiar, puesto que percibe el olor de sus pacientes, incluso el olor de las emociones. Al cabo de 3 semanas, su sensibilidad desaparece. Steve se siente contento de volver a la normalidad, pero al tiempo se siente algo nostálgico al perder su habilidad. Según Oliver Sacks, se trata de hiperosmia, un trastorno que aumenta la sensibilidad olfativa, debido a una agitación dopaminérgica inducida por las anfetaminas. Los gemelos Johnny Mako. Esos gemelos fueron muy conocidos en los años 60 en Estados Unidos por su peculiar habilidad de que cuando les preguntaban el día de la semana exacta de los últimos o los próximos 40.000 años, ellos decían el día exacto de la semana. ¿Qué pasaba con ellos? En su memoria y en su forma de decir los números es excepcional y posiblemente limitada, pero el problema que ellos tenían eran muy, por decirlo así, muy malos para las aritméticas, ya que no podían realizar una suma o una resta básica o simple. A través de todas estas experiencias que Sacks tuvo con sus pacientes con retrasos mentales, podemos imaginarnos este cambio de percepción que Sacks tuvo en referencia a las enfermedades y los afectados. En conclusión, Sacks nos enseña la importancia de la relación doctor y paciente para el bienestar de este último y que mejor dicho que con sus propias palabras, como lo mencioné anteriormente, con la frase: al examinar la enfermedad, obtenemos sabiduría sobre la anatomía, fisiología y biología. Al examinar a la persona con enfermedad, obtenemos sabiduría sobre la vida.